Sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a nuestro magazine Compartiendo Saberes. En esta ocasión te vamos a hablar acerca de la gramática, así que cuéntanos, Esdidier, ¿qué es la gramática? Hola a todos y todas, te cuento, Carol, y a todo nuestro público que la gramática, según la RAE, parte de la lingüística que estudia los elementos de una lengua y asimismo cómo estos se organizan y se combinan. Bueno, y gracias a la explicación de Esdidier podemos entrar un poco más en contexto de lo que es todo este estudio del lenguaje, pero me gustaría que también tuviéramos ese apoyo de un texto para entender mucho mejor todo esto. Carol, ¿estás hablando de un libro que se llama Elementos, Palabras y Sustantivos? Exactamente, Esdidier. Ese mismo texto nos va a ayudar a comprender todo mucho mejor sobre este mundo de la gramática. Así que sin más preámbulos, comencemos. Según este texto, la gramática son aquellas investigaciones que se han realizado sobre la estructura y el funcionamiento de cada lengua. Y hablando de lengua, ¿sabían que esta es definida como una especie de sistema teniendo en cuenta una serie de normas? Así es, por eso existe la lengua hablada y la lengua escrita. Y aquí te contamos cuál es la diferencia entre las dos, para que sepas reconocerlas sin ningún problema. Como se ha venido diciendo, teniendo en cuenta el texto mencionado, la diferencia entre la lengua escrita y la lengua hablada es que por un lado la lengua hablada emplea sonidos cumpliendo una función comunicativa inmediata y por otra parte la lengua escrita emplea signos gráficos y la comunicación se establece de manera diferida. Lo cual quiere decir que para poder aprender este sistema comunicativo se requiere que el individuo aprenda a tener dominio de un sistema alfabético y ortográfico. Ahora bien, ¿saben la diferencia entre la comunicación humana y la animal? La diferencia radica en que la comunicación entre los seres humanos es más compleja y de forma consciente, mientras que la comunicación animal viene netamente de los instintos. ¡Wow! Es interesante la manera en que nos distinguimos de otros seres vivos. Por eso el lenguaje es una capacidad de nosotros los humanos para crear múltiples formas de comunicarnos. Ahora la pregunta es, ¿qué maneras de comunicarnos existen? El arte es una forma de comunicarnos, ¿no es así? Por supuesto, ahí va inmersa la música, por ejemplo. Y allá en casa, ¿saben cuáles son los 6 elementos esenciales para el proceso de comunicación? Cuéntanos en los comentarios si sabes la respuesta correcta y si no lo sabes, ya mismo te enseñamos. Los 6 elementos son hablante, oyente, mensaje, código, canal y referente, para que nunca los olvides. Tal cual. El hablante es el emisor. El oyente es el receptor. El mensaje es la información. El código es un sistema de signos. El canal es el medio para dar a conocer el mensaje y el referente es sobre lo que se habla en el mensaje. Ahora es momento de hablar de los sustantivos. Las personas, animales, lugares hacen parte de los sustantivos. Es decir, un sustantivo es una palabra que funciona para nombrar cosas materiales o no. Por eso, vamos a explicar a continuación si los sustantivos tienen clases o tipos. Teniendo en cuenta esto, damos paso a nuestra siguiente sección que se llama Conociendo los sustantivos. La primera clasificación es por género. Se dividen en masculino, femenino y neutro. Su segunda clasificación se determina si es singular o plural, teniendo en cuenta que singular es uno y plural se refiere a dos o más.
Como tercera clasificación tenemos su composición, es decir, si son simples, derivados o compuestos, como el ejemplo que aparece en pantalla. Es importante diferenciar si un sustantivo es propio, ejemplo, es Didier, o si es común, niños. Al igual si es individual, por ejemplo, estudiante, o colectivo, colegio. Recuerden que también pueden ser concretos, o sea, algo que se puede ver como una pared, o algo abstracto que no se puede ver, pero de igual manera existe, como la locura. No se preocupen que al final del video les dejaremos unos ejercicios para que practiquen ese tema. Desde luego, ahora vamos con una sección llamada Identificando Errores, lo cual nos servirá para analizar noticias y así identificar errores gramaticales y corregirlos. Muy bien, compañera, entonces veamos qué sorpresas nos traen estos textos. Es frecuente que en los medios de comunicación se presenten diferentes errores en la digitación y redacción de las noticias. Esto llama particularmente la atención en redes sociales, donde este tipo de errores no pasan por alto. En este caso, la revista Semana, el 9 de mayo del 2017, tal como se puede apreciar en pantalla, redactó un titular sobre un hecho que sucedió en México. En vez de escribir explosión con S, se escribió explosión con C. Al menos 14 muertos en explosión de un almacén de pirotecnia en México. El estallido ocurrió la noche del lunes en el municipio de Xilxotla, donde decenas de pobladores realizaban preparativos para la fiesta patronal. Fuentes oficiales informaron que hay 30 personas heridas. La palabra explosión contiene 3 vocales, 5 consonantes y está compuesta por un total de 9 letras. Explosión contiene 3 sílabas, explosión, y es una palabra aguda. Las palabras agudas son las que llevan el acento en la última sílaba y se les pone tilde solo a aquellas que terminan en S, N o con una vocal. La importancia que tienen las comas en la expresión escrita la vemos reflejada con este segundo titular. En el diario El País quisieron dar a conocer la noticia del fallecimiento del expresidente de Sudáfrica Nelson Mandela en diciembre del 2013. Sin embargo, al no usar de forma adecuada la coma, el mensaje cambió poniendo en el titular "Muere Mandela". Es necesario saber que las comas sirven para marcar pausas y que no ponerlas puede cambiar por completo el contexto o contenido de un texto. Y hablando de comas, nuestra tercera noticia incluye el mal uso de estas. En El Mundo, un diario de España, el 23 de septiembre del 2004, con un titular que dice: 5 ilegales huyen de una obra donde trabajan tras una fuga tóxica. ¿Cuál es el error? Pues como se puede apreciar en el titular, al estar sin la coma, el mensaje se interpreta de que estos personajes laboraban allí desde que se dio la fuga, pero en realidad es que ellos huyeron tras la presentación de la fuga tóxica. Finalmente, este cuarto titular, que por cierto también pertenece al diario El Mundo, se publicó el 12 de marzo del 2000 y decía lo siguiente: 1 muerto y 3 motoristas heridos en varios accidentes. Podemos observar que la coma se anticipó y en lugar de ir después de la palabra heridos, se puso antes de esta, lo cual hace desconcertante el mensaje para el público, ya que no se aclara que los 3 motoristas son los heridos. A manera de reflexión, la gramática es muy importante, ya que la utilizamos a diario para comunicarnos con las personas que nos rodean, bien sea de forma oral o escrita. Por eso, es tan esencial en nuestra vida cotidiana, porque cada día aprendemos nuevas formas de expresarnos, y así como aprendemos, también desaprendemos fallas o errores de gramática
que día a día nos encargamos de corregir. Pues tal como lo indica el escritor y periodista español Alex Crigelmo, el orden gramatical es, por tanto, el orden de nuestro pensamiento. La gramática en nuestra vida profesional es muy importante porque nos permite saber qué tipo de palabras se pueden utilizar de acuerdo al contexto. Asimismo, la gramática nos permite dar a conocer un mensaje claro y contundente frente a las personas que nos están viendo o, por el contrario, nos están leyendo. Asimismo, la gramática, a través de todas sus reglas, a través de todo lo que está correcto e incorrecto a la hora de escribir, nos permite tener una crítica constructiva frente a lo que no se debe y sí se puede hacer en nuestro campo profesional. ¿Te has preguntado por qué en países donde se habla español nos expresamos de manera diferente? Todo tiene que ver con el origen de nuestro idioma, su contacto con otras culturas y las regiones en las que se habla. Nuestro idioma tiene su origen en el latín y en las lenguas primitivas de la península ibérica. Con el paso de los siglos, estas fueron influidas por la cultura árabe y se transformaron en lenguas romances, como el francés, el portugués, el italiano y el castellano, que más tarde se denominó oficialmente como español. Con la llegada de los españoles a América, el idioma se difundió a lo largo del continente y se enriqueció con las culturas indígenas de cada región. Por eso, cada país ha creado un vocabulario y expresiones propias. A pesar de estas diferencias, el idioma es el mismo. Por eso existen instituciones que establecen reglas sobre su uso y cuidan la correcta expresión de la lengua. Uno de los medios para unificar el idioma es la gramática, es decir, un conjunto de reglas para hablar y escribir apropiadamente. Así, aunque el español va cambiando e integra nuevas palabras, las reglas son las mismas para todos los hablantes. Anímate a descubrir la gramática, te permitirá comunicarte de una manera más efectiva y te abrirá la posibilidad de aprender un nuevo idioma. Bueno, desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo, pero recuerden que nuestra cita es todos los martes. Así es Didier, culminamos el magazine del día de hoy. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao. Chao, chao.